Lo que acaba de suceder en la sede de Red Bull ha dejado a los fanáticos de la Fórmula 1 completamente desconcertados. Mientras todo el mundo esperaba noticias sobre el futuro de Checo Pérez, fue Franco Colapinto quien apareció en el lugar menos esperado y con la compañía más polémica, Max Verstappen. Quédate hasta el final porque lo que están ocultando los altos mandos de Red Bull podría cambiar el destino de dos pilotos y provocar un terremoto en toda la parrilla. Esto no es un simple encuentro entre compañeros del paddock, esto es mucho más grande de lo que aparenta. Esta mañana, pasadas las 11 de la mañana, varios medios de comunicación austríacos comenzaron a reportar un movimiento inusual en las instalaciones de Red Bull Racing en Milton Keynes. Inicialmente, se especuló con la posible llegada de Checo Pérez para firmar su renovación, ya que el mexicano ha estado en el ojo del huracán tras su irregular desempeño en las últimas carreras. Sin embargo, lo que ocurrió después nadie lo esperaba. Cámaras captaron a Franco Colapinto, joven talento argentino actualmente vinculado a Williams y parte del programa de desarrollo de pilotos de la Academia de Grove, entrando por la puerta principal de la sede de Red Bull, acompañado nada más y nada menos que por Max Verstappen. Los rumores no tardaron en explotar en las redes sociales. ¿Qué hacía Colapinto ahí? ¿Por qué iba con Verstappen? ¿Y dónde estaba Checo? En cuestión de minutos, la noticia voló por todo el mundo del automovilismo. Algunos lo descartaron como una simple visita amistosa. Otros, los más escépticos, comenzaron a atar cabos que llevan tiempo flotando en el paddock. ¿Y si Red Bull ya está planeando algo más grande detrás de bambalinas? ¿Y si lo de Colapinto es mucho más que una casualidad? Pero volvamos un segundo a los hechos concretos. Las cámaras lo muestran con claridad. Colapinto llega en un auto privado, se baja vistiendo ropa informal pero con una gorra de Red Bull Racing, algo que ya genera cierta controversia. Justo detrás de él, Verstappen aparece por otra puerta, y ambos se saludan de forma amistosa. La seguridad los deja pasar sin pedir acreditación. Quienes estaban en el lugar aseguran que subieron juntos al segundo piso, donde se ubica la oficina del director del equipo, Christian Horner. Permanecieron allí durante más de 2 horas. Nadie los vio salir hasta pasado el mediodía. Mientras tanto, el silencio por parte de Red Bull es ensordecedor. Ningún comunicado oficial, ninguna mención en redes, ningún portavoz disponible. Cuando los periodistas intentaron acercarse para hacer preguntas, fueron escoltados por seguridad. La orden era clara, no hablar. Esa actitud, combinada con la presencia de un piloto rival dentro de una sede tan hermética como Red Bull, ha encendido todas las alarmas. Y no es para menos. Franco Colapinto no es un nombre cualquiera. Ha sido uno de los jóvenes talentos más prometedores de los últimos años. Su ascenso en categorías inferiores ha sido meteórico, y muchos lo comparan con lo que fue Charles Leclerc para Ferrari o George Russell para Mercedes. Pero ¿por qué Red Bull se interesaría en él ahora? ¿Qué tiene que ver Verstappen en todo esto? ¿Y qué papel juega Checo Pérez? Para entender el verdadero trasfondo de este encuentro inesperado, hay que mirar más allá de lo evidente. Y para eso, necesitamos hacer un breve repaso de los movimientos estratégicos que se han estado gestando en Red Bull desde principios de año. Recordemos que, tras la tormenta mediática que enfrentó Christian Horner a inicio de temporada, el equipo quedó fracturado internamente. Adrian Newey ya anunció su salida, Helmut Marko ha tomado distancia de muchas decisiones, y Verstappen ha dejado en claro que si el entorno no es el correcto, él también consideraría opciones fuera de Red Bull. En ese contexto, cualquier movimiento no es casual, y la presencia de Colapinto podría representar un mensaje interno muy claro. Red Bull está preparando un golpe de efecto para blindar su futuro, aunque eso signifique sacrificar a alguien importante. Y justo aquí entra otro elemento que ha pasado casi desapercibido, pero que ahora cobra un significado inquietante. Hace apenas 2 semanas, en una entrevista informal con medios argentinos, Colapinto fue consultado sobre cuál sería su equipo soñado en Fórmula 1. Su respuesta dejó a muchos sorprendidos. Obviamente me gustaría llegar a Williams, pero si tengo que elegir por potencial, estructura y cultura ganadora, Red Bull sería el objetivo. Nadie le dio mucha importancia entonces. Pero ahora, esas palabras resuenan como una advertencia silenciosa. ¿Qué vio Red Bull en Colapinto para abrirle sus puertas justo ahora? Algunos analistas sugieren que podría estar en marcha un acuerdo confidencial para traerlo como piloto reserva en 2026, cuando entre en vigor el nuevo reglamento técnico. Otros, más arriesgados, afirman que si Checo no mejora en las próximas carreras, su asiento podría estar en riesgo incluso antes. Y aquí es donde empieza a construirse el verdadero drama. Porque lo más desconcertante no es solo la presencia de Colapinto, sino el comportamiento de Verstappen. Max nunca ha sido de mostrar interés por jóvenes promesas. Él va a lo suyo,
y rara vez se involucra en negociaciones de otros pilotos. Sin embargo, hoy no solo apareció con Colapinto, sino que se mostró cómodo, sonriente y en actitud de respaldo. ¿Está Verstappen apadrinando al argentino? ¿Es este su plan para consolidar el entorno que él quiere dentro del equipo? Y si es así, ¿qué significa eso para Checo Pérez? Las preguntas comienzan a multiplicarse, y los hechos ya no pueden ignorarse. Red Bull no deja nada al azar. Si Colapinto estuvo allí, fue por una razón. Si Verstappen lo acompañó, fue con un propósito. Y si nadie dice nada, es porque algo grande se está cocinando, algo que podríamos ver muy pronto en la pista. Pero justo cuando todo parecía quedarse en una anécdota aislada, llegó la confirmación que lo cambió todo. Un testigo dentro del edificio asegura haber escuchado una conversación privada entre Horner, Verstappen y Colapinto, donde se habló específicamente de simulador, asiento y adaptación al monoplaza. Y ese detalle lo cambia absolutamente todo. Porque ahora la pregunta no es si Colapinto llegará a Red Bull. La pregunta es cuándo. Lo que ese testigo anónimo reveló desde dentro del edificio de Red Bull no solo confirma las sospechas, sino que abre una caja de Pandora que podría tener repercusiones inmediatas para Sergio Checo Pérez. Según su testimonio, durante la reunión que duró más de 2 horas, se escucharon palabras clave que ya no dejan espacio para la especulación: adaptación rápida, fase de simulador y preparación mental. Y lo más inquietante de todo, el nombre de Checo Pérez nunca fue mencionado. En ningún momento. Es como si el mexicano ya no formara parte del plan. La fuente, un ingeniero del equipo que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, declaró que el tono de la conversación entre Horner, Verstappen y Colapinto no era el de una simple charla informal, sino el de una planificación a medio plazo. Se hablaba de ajustes de asiento, ergonomía del cockpit, tiempos estimados de simulador y palabras textuales, el margen de tiempo necesario para estar listo si es necesario dar el paso antes de lo previsto. Eso, en el contexto de un equipo de Fórmula 1, solo puede significar una cosa: están preparando a Colapinto para correr. Y aquí es donde la situación adquiere un giro aún más turbio. Según la misma fuente, no es la primera vez que Colapinto aparece por Milton Keynes en los últimos meses. De hecho, ya habría realizado al menos 3 sesiones privadas de simulador en las instalaciones de Red Bull, con acceso restringido y fuera del horario habitual del equipo. Esto explicaría por qué no hubo ninguna filtración previa. Todo ha sido orquestado con absoluta discreción, fuera del radar de los medios y del propio entorno de Checo Pérez. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué este movimiento encubierto justo cuando Checo parece haber recuperado algo de confianza tras su podio en China? La respuesta puede estar en el trasfondo político que vive actualmente Red Bull Racing. Con Adrian Newey fuera del proyecto a partir de 2025, y con Helmut Marko debilitado dentro del organigrama, Christian Horner y Max Verstappen han tomado el control de las decisiones deportivas. Y si algo ha quedado claro es que Verstappen no quiere distracciones. Quiere estabilidad, velocidad y un compañero que no comprometa el objetivo principal: ganar constructores sin que le estorben en pilotos. Y es aquí donde Colapinto encaja como anillo al dedo. No solo es joven, disciplinado y con un perfil bajo mediáticamente, sino que además tiene una relación cercana con Verstappen desde las categorías base. Ambos compartieron sesiones privadas de karting en su adolescencia y mantienen una conexión por fuera del circuito. Para Verstappen, tener a alguien como Colapinto a su lado no es solo conveniente, es estratégico. Es una forma de garantizar que el entorno en Red Bull siga girando en torno a él, sin interferencias ni presiones externas. Pero esta jugada también tiene otra dimensión que podría pasar desapercibida: el mercado latinoamericano. Si Red Bull prescinde de Checo, pierde automáticamente el apoyo masivo de millones de fanáticos mexicanos. Pero si lo reemplaza por Colapinto, un argentino en ascenso con gran popularidad en Sudamérica, podrían amortiguar ese impacto mediático sin romper por completo con su base hispanohablante. Es un movimiento arriesgado, sí, pero también muy calculado. Un cambio de rostro latino que suaviza el golpe sin desatar una tormenta mayor en el marketing global del equipo. Ahora bien, ¿cómo encaja todo esto con los contratos actuales? En teoría, Checo Pérez tiene un acuerdo con Red Bull hasta el final de la temporada. Pero como ocurre con casi todos los contratos en Fórmula 1, existen cláusulas de rendimiento que permiten una salida anticipada si ciertos objetivos no se cumplen. Y según varios insiders, Red Bull ya tendría los argumentos necesarios para activar esa opción en cualquier momento. Solo estarían esperando el contexto perfecto, o el error definitivo. Y aquí es donde aparece un dato que nadie había notado hasta ahora: el Gran Premio de Austria, la carrera de casa para Red Bull, se disputará en apenas 6 semanas. Ese evento siempre ha sido utilizado por el equipo para hacer grandes anuncios.
renovaciones, presentaciones de pilotos, nuevos patrocinadores o rupturas estratégicas. Si lo que el testigo escuchó es cierto, y Colapinto ya está siendo preparado en el simulador, no sería descabellado pensar que en Austria se confirme el bombazo: Checo Pérez fuera. Franco Colapinto, piloto de Red Bull. Pero lo más increíble aún está por venir. Porque cuando todo apuntaba a que esto era solo una movida deportiva, la historia dio un giro completamente inesperado cuando otro miembro del equipo, esta vez un analista de datos, reveló que en las últimas 2 semanas Colapinto ha trabajado con los ingenieros de Verstappen probando configuraciones reales del RB20 en el simulador. Lo más desconcertante, usó el asiento de Checo. No uno genérico. No uno de prueba. El asiento oficial que Red Bull le fabricó a Checo Pérez para esta temporada. Eso, en términos de Fórmula 1, es casi una sentencia. Ningún equipo comparte el asiento de un piloto oficial con alguien externo salvo que se esté contemplando una sustitución directa. Es una regla no escrita del paddock: si alguien más prueba tu asiento, es porque ya están considerando que lo ocupe. Y aquí es donde entra la parte más delicada. Porque, según esa fuente interna, el ingeniero que supervisó esa prueba fue el mismo que ajusta la configuración para Checo Pérez durante cada fin de semana de carrera. ¿Acaso ya le están quitando el control del entorno técnico a Checo para transferírselo a Colapinto? ¿Lo están desmantelando silenciosamente desde dentro? ¿Está Verstappen detrás de esta purga silenciosa? Las preguntas ya no se detienen. La calma en Red Bull es solo aparente. Internamente, se está gestando una de las reestructuraciones más brutales que se recuerden desde los tiempos en que Vettel desplazó a Webber. Pero ahora hay mucho más en juego: contratos multimillonarios, reputaciones históricas, y una lucha interna por el poder entre las viejas figuras de Red Bull y la nueva era liderada por Verstappen. Y si el plan sigue avanzando al ritmo actual, podríamos estar a semanas de ver a Franco Colapinto no como promesa, sino como realidad en la Fórmula 1. Y así llegamos al punto más sensible de toda esta historia. Porque mientras Red Bull guarda silencio, mientras Colapinto entra y sale del edificio con el respaldo de Max Verstappen, mientras los ingenieros prueban su ergonomía con el asiento oficial de Checo Pérez, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿y dónde está Checo? ¿Qué sabe realmente? ¿Se enteró ya? ¿Lo están informando por los canales oficiales, o lo están dejando fuera del bucle, como muchas veces ocurre en este deporte cuando el reloj de la política interna empieza a correr? Pues bien, según fuentes cercanas al entorno del piloto mexicano, Checo sí se enteró. No por Christian Horner, ni por Helmut Marko, ni por algún miembro del equipo. Se enteró por la prensa. O mejor dicho, por su propio representante, quien fue alertado la misma tarde del encuentro entre Colapinto y Verstappen por un periodista argentino que ya había recibido la confirmación visual de la visita. Fue una llamada breve, directa, y sin margen para el error: Franco Colapinto está en Milton Keynes. Entró con Verstappen. No fue una reunión protocolar. Estuvieron con Horner. En ese momento, la expresión en el rostro de Checo, según quienes estaban con él, fue de incredulidad absoluta. Pero eso no es todo. Porque lo más doloroso no fue descubrir que alguien más había ocupado su asiento en el simulador, ni que los ingenieros con los que trabaja cada fin de semana estuvieran ahora probando configuraciones con otro piloto. Lo más demoledor, según relatan, fue saber que Verstappen lo sabía todo. Que había estado involucrado en cada paso. Que mientras él defendía al equipo públicamente en cada rueda de prensa, pidiendo paciencia y respeto, detrás del telón se estaba fraguando el reemplazo. Checo, quien ha sido clave en las 2 últimas temporadas para asegurar el campeonato de constructores, quien ha cedido posiciones, aceptado órdenes de equipo y mantenido la diplomacia incluso cuando fue públicamente señalado por su bajo rendimiento, ahora se enfrenta a una traición silenciosa. Y lo más irónico es que el equipo ni siquiera se ha molestado en desmentir los rumores. Ningún tuit. Ningún comunicado. Ni siquiera una frase de cortesía para calmar las aguas. Red Bull ha optado por el silencio. Y en Fórmula 1, cuando todos callan, es porque hay algo demasiado grande como para negarlo. Ahora bien, volvamos a Colapinto. Porque en medio de este torbellino mediático y político, el joven argentino ha permanecido completamente al margen. No ha emitido declaraciones, no ha posteado nada en redes sociales, ni ha permitido que su entorno confirme o desmienta nada. Y eso, según muchos analistas del paddock, es otro signo inequívoco de que el acuerdo ya está en marcha. Cuando un piloto aún no involucrado oficialmente con un equipo se ve rodeado de rumores tan explosivos, lo habitual es emitir un comunicado para frenar la especulación. Colapinto no lo ha hecho. Porque si lo hiciera, probablemente tendría que mentir, o confirmar algo que aún no está listo para hacerse público. Y mientras tanto,
el calendario avanza. Quedan solo 3 carreras antes del Gran Premio de Austria. 3 oportunidades para Checo de demostrar que todavía puede ser ese piloto fiable, estratégico, que tantas veces salvó los puntos que Verstappen no podía asegurar. Pero la pregunta ya no es si podrá lograrlo. La verdadera duda es si tendrá el respaldo del equipo para hacerlo. Porque un piloto puede ser brillante, pero si su entorno técnico empieza a fracturarse, si sus ingenieros ya trabajan con otro piloto, si el equipo ya decidió su salida, entonces todo es una cuenta regresiva. Hay quien asegura que el asiento ya está asignado. Que en la fábrica de Red Bull, Colapinto ya tiene su espacio de trabajo, su casillero, su set de herramientas asignadas y su plan de entrenamiento listo para ejecutarse. Y hay incluso quienes afirman que el anuncio no se hará en Austria, sino justo después del Gran Premio de Canadá, cuando la presión sobre Checo pueda justificar públicamente una decisión drástica. El patrón se repite. Ya ocurrió con Pierre Gasly. Ya pasó con Alex Albon. Red Bull no duda en hacer cambios abruptos cuando sienten que el equilibrio interno se rompe. Y en este caso, el equilibrio ya no solo está roto, está derrumbándose en cámara lenta. Por su parte, los fanáticos de Checo han comenzado una movilización masiva en redes sociales. Hashtags como #KepCheco, #Red Bull sin Checo no es igual y #Colapinto out han comenzado a ser tendencia, especialmente en México y gran parte de Latinoamérica. Pero desde Red Bull, nuevamente, ni una palabra. Y mientras los rumores se transforman en certezas, el paddock entero comienza a adaptarse a una realidad que hace apenas 48 horas parecía impensable. Franco Colapinto podría estar a punto de convertirse en piloto oficial de Red Bull. De pasar de Williams a la escudería más dominante de la era híbrida, acompañado y apadrinado por el mismísimo Max Verstappen. Esto no es solo un cambio de piloto. Es una declaración de intenciones. Es el inicio de una nueva etapa en Red Bull Racing. Una etapa en la que Verstappen no solo es el campeón, sino también el arquitecto silencioso del equipo. Una etapa en la que los vínculos políticos, las alianzas personales y las estrategias encubiertas pesan más que cualquier contrato firmado. Y mientras tanto, Checo Pérez se queda mirando desde fuera, sabiendo que, aunque su nombre todavía esté en la lista oficial de pilotos, su lugar ya tiene nuevo dueño. Ahora, la pregunta que todos se hacen no es si esto va a ocurrir. La verdadera pregunta es, ¿será Checo el último piloto traicionado en Red Bull, o solo el siguiente en una larga lista? Sea como sea, el mundo de la Fórmula 1 acaba de recibir un nuevo golpe de realidad. Y su epicentro no fue Mónaco, ni Silverstone, ni Suzuka. Fue Milton Keynes. Y allí, entre pasillos silenciosos y simuladores encendidos, el futuro de la Fórmula 1 está cambiando. Aunque todavía no nos lo quieran decir.